Iniciamos el programa de hoy con todas las aristas informativas de la medida tomada por la administración Trump con relación al tema de restricción de entrada a los Estados Unidos de 7 países. En esos 7 países se incluyen Venezuela y Cuba, y la prohibición de otros 12 países. Ahora bien, ¿cuáles son las implicaciones? ¿Cómo entender esta medida? Vamos a tener alguna fuente que explique los detalles, es lo que vamos a conversar a continuación con nuestro buen amigo el abogado de inmigración Héctor Benítez, abogado de inmigración de este programa, quien cada vez que nos vemos en este atolladero lo llamamos y desde su oficina nos atiende. ¿Cómo está, mi querido abogado? Gusto saludarte. Muy buenos días, Carlos. ¿Cómo te ha ido? Bueno, pendientes de lo que ocurre esta mañana, revisamos la medida anoche, poníamos al aire incluso, no sé si llegaste a ver un post que hizo mi compañera Carla Angola, bien explicativo, pero ahora quisiera que desde el punto de vista jurídico, mucha gente está nerviosa, ajá, y si a mí me aprobaron la visa hace poco no puedo entrar, y si a mí me aprobaron entrar a una universidad y tengo mi visa de estudiante, todas esas cosas y las otras que no te estoy diciendo. Ya. Bueno, Carlos, mira, la medida está generando unas restricciones totales y restricciones parciales en un contexto de 19 países. En el marco de esos 19 países, Venezuela se encuentra dentro de un grupo de 7 países que tienen restricciones o limitaciones parciales, ¿no? Ujú. Eh, Me gustaría recalcar abiertamente que obviamente va a depender de cómo vayamos viendo el desarrollo de la implementación de la medida a lo largo de los próximos días, porque incluso de fuente directa, ya el mismo día de ayer, algunas personas que en teoría en el marco de esta medida están exentas de su aplicación, sobre todo porque ni siquiera ha entrado en vigencia, entra en vigencia el día 9, El día el día, lunes, perdón, sí, el día 9, correcto, lunes 9, sí. Adelante. tuvieron inconvenientes ya para efectos de poder abordar vuelos hacia los Estados Unidos, obviamente con sus escalas y todo lo demás en el marco de que esto en teoría estaba siendo objeto de verificación o estaba siendo dirimido. Entonces, te reitero, una cosa es lo que establezca el documento, otra cosa es lo que empecemos a ver que se empieza a desarrollar desde el punto de vista práctico. Ahora, cuando nos vamos al documento en sí, el documento tiene cierto lenguaje, a veces un poquito contradictorio, y hay que tratar de entenderlo de manera integral, ¿ok? Como dicen en algunas ocasiones, holísticamente, para poder llegar a una conclusión. Y pareciera, en los términos de lo que yo estoy leyendo hasta el sol de hoy, que en el caso de la suspensión limitada de Venezuela, es para las personas que no tengan hasta el momento estampadas visados de turista, de negocios, las B1, B2, de estudiante FIM y las de intercambio J. Ujú. Además de las visas inmigrantes, dentro del marco de todo lo que son visas inmigrantes están visas de peticiones familiares donde no seas considerado un familiar inmediato y las visas de empleo en el entendido de visas de certificación laboral, interés nacional, habilidades extraordinarias, de inversión EB5, religiosas EB4, etcétera. En el Ahí te voy marco a de interrumpir. Todo esto aplica para quienes están fuera de los Estados Unidos. fuera de los Estados Unidos, fuera de los Estados Unidos. Ciertamente, en el marco de esta decisión, yo no le veo un futuro de ser objeto de una modificación por vía de ataques judiciales, porque a mi entender, estamos hablando de que es en el marco del ejercicio de una política exterior donde se está aplicando este tipo de medidas para personas que no se encuentran en territorio americano, que indudablemente tendrían una serie de protecciones de carácter constitucionales totalmente distintas a las personas que no estén en territorio americano. Entonces, por eso que estamos hablando de que esta medida va a ser muy difícil desmontarla o modificarla, a menos que por la propia voluntad de la administración, efectivamente esas modificaciones se puedan de alguna manera flexibilizar o endurecer un poco. ¿Ok? Te vuelvo a interrumpir. Venezolano o cubano que tiene, no sé, una visa de interés nacional, una certificación laboral aprobada y tiene que salir de los Estados Unidos, ¿podría tener problemas para entrar? A los efectos de buscar la visa por vía consular, definitivamente sí. Si ya usted tiene la condición de residente permanente adjudicada directamente en territorio americano y tiene la aprobación de su ajuste de estatus en el marco de esta proclamación,
usted está exento de la aplicación de esta proclamación. ¿De dónde viene la afirmación de que las personas que ya posean un visado, obviamente que no hayan cometido ilícitos migratorios que conlleven por otros motivos a su revocación, estas personas teóricamente siguen estando exentas de la aplicación de esta proclamación? Cuando tú vas a lo que tiene que ver con la sección 6 de esta proclamación, te vas a conseguir con que las personas, permíteme un segundo porque obviamente es un documento No, no, sumamente por nuevo, favor, el adelante. literal, claro, en el literal C indican que las visas no inmigrantes y las visas inmigrantes emitidas antes de la fecha efectiva o aplicable de esta proclamación, no deberán ser objeto de revocación desde ningún punto de vista, a menos que indudablemente sean objeto de revocación por motivos distintos a la proclamación en sí misma. Entonces, teóricamente, las personas que todavía tienen una visa de turista, indistintamente que vengan de Venezuela, de que vengan de Cuba, que tengan una visa de estudiante estampada, en los términos de esta excepción, pareciera que están exentas y por ende no van a ser objeto de ningún tipo de afectación. Hay otro grupo de venezolanos y de cubanos muy importante que ostentan también otra A nacionalidad. eso iba mi próxima pregunta. Hay, Claro, no solamente hay venezolanos europeos, es decir, son italianos, son españoles, son portugueses, por ejemplo. correcto. A eso se le denomina, cuando tú decides con qué nacionalidad vas a ingresar, se le denomina nacionalidad operativa. Entonces, indistintamente que tú tengas el visado estampado en un pasaporte venezolano, a los efectos del viaje, tú puedes escoger qué nacionalidad vas a utilizar para los efectos del viaje y tú puedes exhibir tu pasaporte, suponte, colombiano, italiano, español, para efectos de viajar, y el visado, aunque esté en el pasaporte venezolano, sencillamente sigue estando válido para esos fines. Entonces Ahí te también interrumpo nuevamente. La persona tiene doble nacionalidad. En el caso, por ejemplo, del europeo, específicamente del europeo, tiene el visado estampado en su pasaporte venezolano, pero tiene su pasaporte de la comunidad. ¿Entra con el ESTA? no, puede entrar con el ESTA o pudiera entrar incluso con el visado, Ok. porque está utilizando el pasaporte europeo, ¿ok? Para efectos de establecer lo que denominan la nacionalidad operativa. Ujú. Estoy utilizando sencillamente que muestra la visa que esté estampada en el otro pasaporte. Ok. Pasaba, por ejemplo, como las personas que con un pasaporte expirado Ujú. tenían la visa en el pasaporte expirado, pero tenían un pasaporte Sí, y vigente viajaba que con no los dos tenía la pasaportes. visa estampada, utilizaban el pasaporte vigente para entrar y mostraban la visa en el otro pasaporte. Ya, absolutamente comprendido en ese caso. Ahora bien, eh, las personas que tenían cita, en el caso de venezolanos en Bogotá, pero hay venezolanos que viven en Argentina, que viven en España y pidieron cita en la embajada, en el lugar donde viven. Me imagino que esas citas están suspendidas. Depende de qué tipo de nacionalidad estemos utilizando, Ok, porque estamos hablando que no está todavía definido qué tipo de aplicabilidad van a dar las embajadas para efecto de la continuidad de las visas. Podemos tener situaciones donde personas sean requeridas mostrar si tienen una nacionalidad distinta a la venezolana o a la cubana para efectos de poder continuar con el proceso de visado y estamparles la visa en otro pasaporte. Es factible que eso ocurra, ¿ok? Entonces, porque estaría en el marco de la excepción que está planteando la proclamación. ahora bien, hay otra noticia, y a menos que quieras agregar algo a este tema de esta proclamación que yo no te haya preguntado, pero hay No, otra... lo del tema de la proclamación, honestamente, digamos que no quiero entrar a juzgar los motivos que de alguna manera están dando pie a esto, pero cuando tú lees los motivos específicamente para el caso de Venezuela, es porque supuestamente no tenemos una autoridad central para la emisión de documentos de registro civil y de pasaporte, y además porque ha habido un overstay de las personas que llegan a los Estados Unidos de aproximadamente el 9%. O sea, estamos hablando de que de cada 100 apenas 9 tienen sobreestadía, y esa sobreestadía también hay que entender si realmente es una sobreestadía o son personas que sencillamente pasaron otro tipo de estatus y que para efectos de CBP la sobreestadía no esté actualizada y Ok. ellos lo siguen reportando como personas que tienen Personas sobreestadía. que supuestamente se quedaron, pero no fue que se quedaron, fue que cambiaron de estatus y por eso se quedaron. Entonces, es Rápidamente, totalmente cuestionable. sí, rápidamente antes que se nos termine el tiempo. Corrió una información que la cadena CBS publicó con relación a la suspensión de los permisos de trabajo de los solicitantes de asilo. No existe información oficial al respecto más
que una información de prensa y un comentario de uno de los personajes más racistas que tiene esta administración, que es Steve Miller, que lo hizo desde la propia Casa Blanca. Quisiera tu comentario, porque hasta que no sea oficial no sabemos qué implicaciones tiene, pero quisiera tu comentario. Así como pasó con el tema del ban, cuando el río suena es porque piedras trae. ¿Ok? Entonces es bastante factible que algo así esté en camino. Sin embargo, indistintamente de que eso esté en camino o no esté en camino, hay una gran diferencia entre lo que se ejecuta dentro del territorio americano y lo que se hace fuera de él. En el marco del territorio americano estamos hablando que hay otra serie de protecciones que se pueden invocar. Y el tema de los permisos de trabajo en materia de asilo no es la primera vez que ocurre. La administración Trump anterior también se dieron limitaciones importantes que inmediatamente fueron objeto de ataque judicial y se establecieron regímenes específicos para que se pudiera llevar a cabo. Por ejemplo, todos aquellos que estaban inscritos, no sé si recordarás, en dos asociaciones muy importantes en su oportunidad, llamada CASA y el otra llamada ASAP, que daban viabilidad a poder continuar con permiso de trabajo por vía de órdenes judiciales. Entonces, ese grupo de personas, aunque eso pudiera llegar, no me preocupa desde ningún punto de vista porque va a haber maneras de cómo regular. Es decir, si eso llegara a pasar, se vuelve a acudir a la Corte y hay jurisprudencia en ese sentido. Sí, señor. Como siempre, es muy grato tenerte y además estoy seguro que la audiencia lo agradece mucho porque una explicación profesional siempre tranquiliza mucho. Gracias, Héctor. De cualquier manera, mañana tenemos nuestros viernes de inmigración y será contigo o con quien tú designes. Claro que sí, con todo el gusto del mundo. Un gran abrazo. Amigos, Héctor Benítez de la firma Benme Legal, 786-558-5625 es el número. Ya ustedes escucharon la opinión de un abogado y yo les digo, una redacción informativa del hecho que lo nutra, pero luego una explicación judicial y un consejo legal solamente le puede dar un abogado. Hacemos pausa, enseguida estamos de vuelta con ustedes.